Y muy importante también, hay que ayudar un poquito a nuestro cuerpo a tener la energía necesaria para recuperar nuestro pelo. Hola mis amantes del skincare, yo soy Nicole Kresh, soy dermatóloga certificada y quiero darte la bienvenida a mi canal. Y el día de hoy lo que quiero hacer es hablar de un tema muy importante que cada vez veo más en la consulta y que quiero dar información acerca de él, y es la caída de pelo. Después de la pandemia o durante la pandemia y el COVID hubo muchísima caída de pelo. Por el estrés. 2, el mismo COVID que tira muchísimo el pelo, pero hay un chorro de cosas más que nos tiran el pelo. Y es algo muy importante en cuanto a salud emocional, salud social. Aunque podemos pensar que es un poco superficial, pues la realidad no. A la gente le afecta muchísimo cuando se le cae el pelo. Y no sé si es un poquito el zoom con la luz y todo esto, que la gente se empieza a ver más cuando se le cae el pelo, o todo esto, como ya les dije, que el COVID tira el pelo, el estrés, y es una caída de pelo muy masiva. Les quiero hablar entonces finalmente hoy de lo que se llama alopecia. Mucha gente y muchos pacientes llegan y me dicen: doctora, es que tengo alopecia. Pero lo que yo les quiero explicar es qué es la alopecia. La alopecia lo único que quiere decir es ausencia de pelo. Eso quiere decir la alopecia. Y entonces hay alopecias que son reversibles, como la que vamos a hablar hoy, y hay alopecias que no son reversibles y que hay que agarrarlas muy a tiempo para poder salvar el pelo y que esta enfermedad no siga progresando. Pero esta vez no vamos a hablar de estas que no son reversibles, sino vamos a hablar de las que son reversibles y de una muy especial que se llama efluvio telógeno. Tú vas a entender por qué se llama efluvio telógeno y qué lo causa, pero principalmente es esta caída masiva de pelo, que a la hora que te bañas te queda una bola de pelo en las manos, o a la hora que te peinas te queda una bola de pelo en el cepillo. ¿Y cómo es esta caída o efluvio telógeno? Pues ahí te va y te voy a decir exactamente las características. 1, es una caída masiva de pelo. Más de 200 pelos se caen al mismo tiempo. Entonces es esto que nos mandan generalmente por foto. Mira cuánto se me cayó, y son bolas de pelo masivas que uno cree que el día de mañana se va a quedar pelo. 2, el pelo que se cae generalmente es de este lado. Y lo curioso es que generalmente tampoco se ve que te estás quedando pelón la mayoría de las veces. ¿Por qué? En el momento que un pelo entra a catágeno, que es la fase de estancamiento, automáticamente ese mismo folículo empieza a formar un folículo enanágeno para empezar a crecer. Empieza a prepararse, no a formar, sino a prepararse para empezar a crecer. Entonces, cada vez que el pelo llega a telógeno y se desprende, atrás viene otro pelo. Y es por eso que nosotros no detectamos, en la mayoría de las veces, aunque hay una caída masiva, no detectamos que tenemos una disminución en la densidad del pelo. Pero a veces sí. ¿Y por qué? Porque a veces el crecimiento del pelo, la velocidad, no alcanza a compensar la caída del pelo. El pelo crece más o menos a 1 centímetro por mes. Entonces finalmente tarda este pelo en crecer, tarda en salir de la piel y tarda en alcanzar el mismo largo que nuestro pelo en general. Entonces cuando avanza más o menos este pelo, ¿no? Vamos teniendo estos como vellitos chiquitos que significan que el pelo que se nos cayó pues ya se está reemplazando y viene de regreso. Les voy a dar un ejemplo para que vean cómo no se relaciona. A mí, por ejemplo, si te da COVID, más o menos en ese momento pasa tu pelo de crecimiento a la fase de estancamiento, y más o menos entre 3 a 6 meses después del COVID es cuando se empieza a caer tu pelo. Cuando tienes una caída masiva de pelo, por favor, haz una memoria de qué ha pasado en los últimos 6 meses. Y también saber que esta caída de pelo solita va a parar, a menos que sea un efluvio telógeno crónico, que ahorita les voy a explicar en qué condiciones o en qué ocasiones pasa. Generalmente se va a resolver también entre 3 y 6 meses, hagamos lo que hagamos. Pero para saber qué es anormal, te quiero explicar qué es lo normal. Lo normal es que diario se caigan entre 100 y 150 pelos. Eso es lo normal. Y como sabemos, se cae a la hora del baño, cuando cepillamos o cuando nos lavamos, que nos quedamos con este pelo en la mano. Entonces, si nosotros decidimos lavarnos el pelo cada 48 horas, entonces cada 48 horas vamos a percibir una caída más o menos entre 200 y 300 pelos.
que eso es lo normal. ¿Y por qué pasa esto? Te voy a explicar algo acerca del ciclo del pelo. El pelo tiene un ciclo, pero cada pelo tiene su propio ciclo. El ciclo de crecimiento del pelo, que se llama anágeno, dura más o menos entre 6 y 8 años. Después pasa a catágeno, que es como una fase de estancamiento, y después pasa a telógeno, que es una fase de caída. Ahora imagínate que todos nuestros pelos estuvieran con el mismo ciclo. Cada 6 a 8 años nos quedaríamos pelones, pero cada pelo tiene su propio ciclo. Y entonces 100 a 150 pelos les toca caerse cada día. Lo que nosotros vamos a hablar es algo que se llama efluvio telógeno. ¿Qué quiere decir? Que es una caída en telógeno, quiere decir que el pelo está en su fase de caída. ¿Cómo sucede esto? Pues nosotros cuando sufrimos un estrés, tenemos una angustia, o tenemos una enfermedad, o nos da COVID, o bajamos de peso o más de 5 kilos, o sufrimos una pérdida o una ruptura, o nos mudamos, algo que estrese demasiado a nuestro cuerpo, el pelo consume muchísima energía. Entonces el cuerpo se va a poner como en modo de sobrevivencia y va a quitar esta energía en el crecimiento del pelo. Entonces automáticamente, más de lo normal de los pelos que están en su fase de anágeno, a la mitad de la fase de anágeno o en cualquier parte de la fase de anágeno, como ya no tiene la energía, pasa automáticamente a fase de catágeno, que es el estancamiento, y después a fase de telógeno. ¿Pero qué pasa? El tema es que como pasa a fase de catágeno y se estanca más o menos entre 2 y 3 meses, la caída empieza hasta 2 y 3 meses después del evento estresante. Y es por eso que nosotros a veces no nos damos cuenta y no podemos relacionar, porque finalmente fue hace más o menos entre 3 y 6 meses que ocurrió este estrés para nuestro cuerpo. ¿Qué vamos a hacer? Y aquí tengo mis apuntes para que no se me olvide absolutamente nada. Pero primero, lo primero que tenemos que hacer en el momento que empezamos a tener una caída masiva es detectar qué pasó en los últimos 6 meses. Y algo es importante. Tuvimos una mudanza, una pérdida familiar o de algún amigo, algo importante. Tuvimos un problema familiar, tuvimos una separación, una enfermedad, ya sea influenza, COVID, que tuvimos una faringitis por alguna bacteria, que tuvimos mucha fiebre, algo que nos tumbó en la cama, un parto, que generalmente dicen es que es la caída de la lactancia. No, es la caída que viene porque el parto es muy estresante, entonces esa energía se concentra en el parto y nuestros pelos pasan a telógeno. Una cirugía, una dieta restrictiva que bajamos más o menos entre 5 y 10 kilos, aunque sea 5 kilos, también hace que se nos caiga el pelo. Últimamente algo importante que está muy de moda y que también hace que se nos caiga el pelo es el ayuno intermitente. Es muy importante, como ya les había dicho, esto se va a resolver entre 3 y 6 meses, pero hay ciertos efluvios telógenos que duran más, que son efluvios telógeno crónicos, y que tenemos que ver, puede ser causa por enfermedades de tiroides, que eso causa un efluvio telógeno crónico. Entonces a veces sí es importante ir al doctor para saber, ¿no?, qué está pasando. Y los medicamentos. Hay ciertos medicamentos que causan efluvio telógeno que es importante saber, porque si empezamos a tomarlos, y acuérdate, empezamos a tomarlos y más o menos entre 3 a 6 meses después empieza la caída de pelo. Y estos son anticoagulantes, antidepresivos, antibióticos, isotretinoína y algunos inmunosupresores, que también estos medicamentos nos van a dar un efluvio telógeno crónico. Y obviamente en el momento que se suspende este medicamento, pues el pelo deja de caerse, pero acuérdense que tarda en dejar de caerse porque hay varios pelos que ya pasaron al estancamiento y que se tienen que caer, entonces se resuelve entre 3 y 6 meses después. También es muy importante revisar si hay alguna deficiencia nutricional que también nos puede causar caída de pelo y efluvio telógeno, y de los más importantes es la vitamina D, muy importante, y el hierro. Muchas pacientes anémicas, como anemias muy leves, que tienen deficiencia de hierro, tienen caída y caída y caída de pelo que no para. Muchas veces los niveles sanguíneos están normales y no hay una anemia como tal, pero hay una deficiencia de hierro o de la proteína que transporta el hierro, y eso es importante saber, porque mientras no corregimos las deficiencias nutricionales, no vamos a corregir la caída del pelo. Algo que me faltó decirles antes de tratar de identificar y hacer memoria de la causa. Lo primero es conservar la calma. Eso es lo más importante. Después ya vimos qué pasó en los últimos 6 meses.
Si es necesario, no encontramos nada, es importante ir al dermatólogo para poder descartar, como dijimos, tiroides, hierro, anemia o también revisar nuestros medicamentos. Y en cuanto a cuidado del pelo, pues número 1, utilizar shampoos anticaída nos puede ayudar, pero también muy importante ver si no tenemos un poquito de caspa, que eso contribuye a la caída de pelo. Entonces usar shampoos anticaídas como el Revita, por ejemplo, como el Anafase. Utilizar shampoos anticaspa como el Queloal, el Dercos, el Dandrene. Y muy importante también, hay que ayudar un poquito a nuestro cuerpo a tener la energía necesaria para recuperar nuestro pelo. Aunque solito lo vamos a recuperar, no está de más echarle una ayudadita con algunos antioxidantes. Entre las marcas que me gustan está el Nurclean, que está muy bueno. Y también muchas veces si es de estrés, lo que que nos está pasando, que tenemos algo emocional, podemos emplear ciertas herramientas para bajar el estrés, como la meditación, como la yoga, funcionan bien. Y también a veces utilizar algunos adaptógenos. Por ejemplo, el Revitasol también funciona bastante bien. Y finalmente, lo que sí, muy importante, ten paciencia. Acuérdate, tengas tratamiento o no tengas tratamiento, va a durar entre 3 a 6 meses más o menos. Con el tratamiento vamos a ayudar al cuerpo a recuperar el pelo, pero de todas maneras va a tardar. Si tu pérdida de pelo es demasiada y tienes una disminución en la densidad del pelo importante, no sé si te ha pasado, toma minoxidil. Ve a un médico para que te recete minoxidil, y esto lo que hace es alargar el periodo de crecimiento y a veces puede ayudar a compensar esta caída tan importante. Muchas gracias, espero que te haya servido esta información y puedes compartir a toda la gente que se le está cayendo el pelo o a la que no también, para que sepa qué hacer si se les cae el pelo. Coméntame y suscríbete a mi canal.